Imagina a alguien, dentro de un jet ejecutivo de última generación, tapizado con el cuero más fino que el dinero puede comprar, un hombre observando las nubes mientras planea su próxima adquisición de tierras. Ese hombre no es un magnate del petróleo ni un heredero de Wall Street, es Johann Sebastian, pero olvida por un momento la imagen del poeta del pueblo. Aquí, lo que importa es el rastro de oro que dejó a su paso. Estamos hablando de un estilo de vida que redefine el concepto de ostentación para alguien que salió de la nada. Imagina despertar en una suite real dentro de uno de sus más de 20 ranchos repartidos por Guerrero, Morelos y más allá. Propiedades que no se miden en metros sino en horizontes. Johann no compraba solo casas, compraba ecosistemas. El rancho Cuernavaca, su joya de la corona, era un monumento al poder, donde lo rústico se encontraba con lo imposible, establos climatizados, obras de arte sacro y detalles en mármol y maderas nobles que harían que hoteles de 5 estrellas parecieran modestos. El lujo aquí era palpable y descarado, y acumuló una flota de vehículos que iba desde camionetas blindadas de última generación hasta autos deportivos clásicos. Pero su verdadera pasión, el símbolo máximo de su estatus, eran los caballos. No poseía solo animales, poseía campeones. Caballos pura sangre cuyos precios, individualmente, superaban el valor de apartamentos de lujo en grandes capitales. Se estima que su colección de equinos valía millones de dólares, exigiendo un equipo de especialistas y veterinarios disponible las 24 horas del día. Hablando de números, la escala de su fortuna quita el aliento. Durante décadas, Johann Sebastian fue una máquina de generar dividendos. Sus cachés por presentación en estadios llenos rondaban entre 200 y 500 mil dólares. Multiplica eso por giras interminables. Súmale a eso los royalties de más de 1000 canciones, composiciones que no eran solo éxitos, sino activos financieros que generaban millones al año en derechos de autor, incluso mientras dormía. Ganó premios Grammy como quien colecciona monedas, y cada trofeo dorado era un sello que elevaba aún más el valor de su marca personal. Joyas personalizadas, hebillas de oro macizo incrustadas con piedras preciosas, relojes que costaban fortunas, y una generosidad casi bíblica, repartiendo casas y autos a amigos y familiares como si el dinero fuera infinito. Llegó a acumular un patrimonio que, en su punto máximo entre bienes inmuebles, ganado de élite, aeronaves y liquidez financiera, fue estimado en cifras que oscilan entre 5 millones e impresionantes 40 millones de dólares. Era el triunfo absoluto del talento convertido en capital bruto. Pero detrás de cada centímetro de esa seda y de cada gramo de ese oro, existe una ingeniería financiera y decisiones que muchos desconocen. ¿Cómo se sostuvo este imperio bajo el peso de tragedias personales y una salud frágil? Y lo más importante, ¿a dónde fue todo ese dinero cuando el silencio finalmente cayó sobre el escenario? Si quieres entender cómo se construye y cómo se disputa una fortuna de este calibre, estás en el lugar correcto. Antes de sumergirnos en los detalles más oscuros de este imperio, ya dale like para apoyar nuestro periodismo investigativo. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que voy a mostrarte ahora sobre los contratos y los excesos de Johann Sebastian nunca se ha contado así. Quédate conmigo hasta el final, porque el destino de esta herencia te va a dejar sin aliento. Empecemos. Para entender cómo un hombre llega al punto de poseer flotas de aviones y ranchos que se pierden en el horizonte, primero tenemos que mirar el lugar donde el dinero era una palabra que ni siquiera se pronunciaba, porque simplemente no existía. Antes de ser el rey del imperio que describimos hace un momento, José Manuel era apenas una sombra en Juliantla, un poblado incrustado en las montañas de Guerrero, donde la tierra es seca y las oportunidades son aún más escasas. Si hoy hablamos de mármol y seda, el comienzo de Johann Sebastian fue escrito en barro y sudor. Era uno de 8 hijos de una familia que conocía a fondo la gramática de la carencia. Mientras imaginas las hebillas de oro que usaría en el futuro, visualiza ahora a un niño que, con apenas 8 años,
fue enviado al estado de Morelos a trabajar, no para estudiar, sino para sobrevivir. Fue un niño de campo, limpiando establos que años después él mismo compraría, pero en aquel entonces estaba del lado de afuera de la cerca, mirando el lujo como si fuera un planeta lejano. Esta etapa es crucial para nuestro storytelling, porque aquí nace el hambre. No solo el hambre física que sintió muchas veces, sino el hambre de trascendencia. A los 14 años ocurrió un desvío que casi cambia la historia de la música latina. Entró al seminario. Por un momento, el futuro dueño de una fortuna colosal pensó en hacer votos de pobreza. Pero la música, o quizá la certeza de que el mundo tenía mucho más que ofrecer que una celda de convento, habló más fuerte. Entendió que su voz no era solo para alabanza, era una herramienta de negociación. Joan salió del seminario con una determinación peligrosa. No quería únicamente ser cantante, quería ser propietario. Su trayectoria en los años 70 es un caso de estudio sobre resiliencia y estrategia de supervivencia. Vivió en Chicago, trabajó lavando platos como cocinero y durmió en autos y sofás prestados mientras intentaba vender sus primeras composiciones. Es fascinante pensar que el hombre que movería millones de dólares en contratos globales, un día tuvo que suplicar por una oportunidad en disqueras que le cerraban la puerta en la cara. Hubo un momento emblemático en su vida. Trabajaba como recepcionista en un hotel de lujo, observando de cerca a los huéspedes ricos, las maletas caras y los autos elegantes que se detenían en la entrada. Estaba sirviendo al mundo que décadas después dominaría. Allí no era el ídolo, era invisible. Y esa invisibilidad fue lo que moldeó su agresividad comercial. Johann Sebastian aprendió a leer a las personas, a entender lo que el pueblo quería escuchar y, más importante aún, a comprender el valor de una firma en un contrato. Cambió su nombre a Johann Sebastian porque creía que José Figueroa no tenía el peso necesario para vender discos. Ya estaba construyendo una marca antes incluso de tener dinero en el bolsillo. Eligió Sebastian por San Sebastián y Johann porque sonaba fuerte, internacional. Cuando llegó el primer éxito con El Camino del Amor, no gastó el dinero en frivolidades inmediatas. Empezó a reinvertir. Cada centavo ganado en presentaciones precarias en bares pequeños de la periferia era guardado con una disciplina casi militar. Entendió que, en la industria de la música, el artista es el empleado, pero el autor es el patrón. Por eso se negó a ser solo un intérprete de canciones ajenas. Escribía sus propios dolores, sus propias conquistas, garantizando que cada vez que su música sonara, el dinero regresara directo a su bolsillo, sin intermediarios. Este ascenso no fue suerte, fue una venganza contra la pobreza. Johann Sebastian construyó su biografía sobre la idea de que nadie volvería a decirle no, ni lo haría esperar en la recepción de un hotel. Con cada nuevo hit, con cada contrato de gira que subía de valor, compraba un pedazo de la tierra que antes le había sido negada. El niño que dormía sobre piso de tierra ahora exigía sábanas con el mayor conteo de hilos posible. Pero, como veremos a continuación, esta escalada meteórica trajo consigo una complejidad que el dinero no puede resolver, la gestión de un imperio que crecía más rápido de lo que su propia salud podía soportar. Ahora que ya entiendes de dónde viene esa furia por conquistar, vamos a mirar los números reales, las cifras que transformaron a este ex lavaplatos en uno de los grandes multimillonarios de la música mexicana. Para entender la fortuna de Johann Sebastian, tienes que olvidar la imagen del hombre romántico sobre el escenario y empezar a visualizar un tablero de ajedrez financiero. El dinero no le pasó a él, fue extraído de la industria mediante una estrategia que pocos artistas se atrevieron a replicar. El nacimiento de esta riqueza colosal está anclado en 3 pilares: la propiedad intelectual, el dominio del mercado de shows en vivo y la visión de inversionista inmobiliario. Vamos con números reales. En la industria fonográfica existe una diferencia abismal entre el cantante y el compositor. Johann Sebastian lo entendió desde el primer día. Al registrar más de 200 canciones, creó una máquina de imprimir dinero.
Se estima que, solo en derechos de autor y royalties, el catálogo de Johann Sebastian generaba entre 2 y 4 millones de dólares al año. Eso significa que, mientras él dormía, las radios de todo el continente americano depositaban miles de dólares en su cuenta todos los días. Si comparamos eso con la economía estándar de los años 90, este flujo de caja pasivo equivalía al rendimiento de una empresa mediana. En valores actuales, corregidos por inflación, el valor total de su catálogo de composiciones está tasado en decenas de millones de dólares, siendo uno de los más valiosos de la música latina. Pero donde el dinero en efectivo realmente entraba era en los escenarios. Johann no hacía solo conciertos, entregaba espectáculos ecuestres carísimos de producir y, por lo tanto, carísimos de contratar. En el pico de su carrera, entre finales de los 90 y mediados de 2010, el caché de Johann Sebastian, por una sola presentación en arenas como el Staples Center de Los Ángeles o el Auditorio Nacional en México, variaba entre $250,000 y $500,000. Imagina el impacto. En un solo fin de semana, con 2 shows, podía facturar $1 millón brutos. Si nos ponemos detallistas con los contratos, registros de la industria indican que fue uno de los primeros artistas del regional mexicano en exigir garantías financieras que antes solo se le daban a estrellas pop como Luis Miguel. Sus contratos de gira incluían cláusulas de bonificación por taquilla agotada, lo que elevaba sus ganancias finales hasta un 20%. Se estima que en sus giras más lucrativas llegó a mover más de $30 millones en venta de boletos en una sola temporada. Comparado con el salario mínimo de la época en México, lo que Johann ganaba en una hora de show le tomaría 4 siglos a un trabajador común reunirlo. Y no terminaba ahí. Johann Sebastian fue un maestro negociando anticipos con las disqueras. Se dice que al renovar contratos con sellos como Mozart o Fonovisa, los bonos de firma, solo por poner su nombre en el papel, llegaban a $5 millones. Ese dinero era inyectado inmediatamente en su proyecto favorito, la compra de tierras. A diferencia de otros artistas que perdían fortunas en casinos o inversiones volátiles, Johann tenía la mentalidad de «el oro está en la tierra». Cada $1 millón que entraba se convertía en hectáreas. Compraba ranchos que no eran solo para descanso, sino unidades productivas de ganado y caballos. Se estima que poseía más de 20 propiedades de alto lujo, algunas funcionando como verdaderos feudos privados. El valor de mercado de esas tierras combinadas superaba los $25 millones ya en aquella época. Para que el espectador tenga una dimensión real, si sumamos los anticipos de contratos, las taquillas de décadas de giras, los royalties constantes de más de 1,000 canciones y la valorización de sus activos inmobiliarios, la fortuna total generada por Johann Sebastian a lo largo de su vida se estima en una cifra que flota entre $40 y $60 millones. Sin embargo, debido a la naturaleza fragmentada de sus negocios y a los múltiples movimientos en efectivo típicos del sector agropecuario mexicano, algunos analistas sugieren que este valor podría ser aún mayor si contabilizamos el valor de mercado de sus caballos de linajes únicos, cuyos potros eran vendidos por sumas que alcanzaban los $100,000 por unidad. Johann Sebastian no acumuló solo dinero, acumuló poder. Él era su propio banco, financiaba sus propios proyectos, lo que le permitía retener un porcentaje mayor de los beneficios. Pero todo este imperio, construido contrato tras contrato, dólar tras dólar, exigía un estilo de vida costoso de mantener. ¿Qué compraba el dinero en el día a día? ¿Qué tipo de lujo elige un hombre que gana millones al mes para rodearse? Eso es lo que vamos a descubrir ahora al entrar en las mansiones y conocer los símbolos de estatus que definieron al poeta del pueblo. Si el dinero de Johann Sebastian era el combustible, sus propiedades eran los castillos de un reino que él construyó desde cero. Para entender cómo vivía, tienes que visualizar a un hombre que no se conformaba con el lujo urbano. Él quería el dominio de la tierra. Johann no compraba solo casas, compraba horizontes enteros. Se estima que acumuló más de 20 propiedades de gran tamaño.
pero algunas se volvieron legendarias por el nivel de ostentación y por los valores astronómicos involucrados en su mantenimiento. El corazón de este imperio era sin duda el Rancho Cruz de la Sierra, en Teacalco. Esta propiedad no era solo una hacienda, era una declaración de poder valuada en más de $8 millones. Imagina un terreno que se extiende por cientos de hectáreas, donde el asfalto daba paso a caminos de piedra trabajada a mano. La residencia principal era una fusión entre lo rústico mexicano y el lujo europeo, con techos de doble altura, vigas de maderas finas talladas y pisos de mármol importado. Pero el verdadero lujo estaba en los detalles. Joan mandó construir una plaza de toros privada dentro del rancho, un anfiteatro particular donde ensayaba sus shows con caballos sin que nadie lo molestara. Y hablando de caballos, los establos del Cruz de la Sierra eran más lujosos que la casa de muchos millonarios. Había decenas de pesebreras climatizadas, con sistemas de limpieza automatizados y un equipo de cuidadores viviendo dentro de la propiedad. Mantener un lugar así, entre nóminas, seguridad armada 24 horas y veterinarios de élite, le costaba a Joan aproximadamente $150,000 al mes. Para él, eso no era un gasto, era el precio de ser quien era. Pero no se quedó en Guerrero. En Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera, tenía una mansión que funcionaba como refugio de la alta sociedad. Valuada en alrededor de $5 millones, esta propiedad contaba con jardines colgantes, piscinas con borde infinito y una vista privilegiada hacia las montañas. Fue allí donde vivió sus momentos de mayor privacidad, rodeado de arte sacro, una obsesión personal y muebles hechos a medida que llevaban sus iniciales en oro y plata. Joan también expandió sus dominios hacia Estados Unidos, garantizando una base de lujo en suelo americano para sus giras. Tenía propiedades en Texas y California, incluyendo una residencia en una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles, comprada por cifras que superaban los $3 millones. Estas casas funcionaban como búnkers de negociación, donde recibía a ejecutivos de disqueras y empresarios, mientras disfrutaba de bodegas llenas de vinos carísimos, aunque él prefería mantener la imagen del hombre sencillo que tomaba tequila. El estilo de vida de Joan Sebastian era una contradicción fascinante. Al mismo tiempo que le gustaba ser visto como el campesino, se rodeaba de caprichos que solo el 1% de la cima global podía sostener. Sus fiestas de cumpleaños eran eventos épicos que duraban días, con buffets de gastronomía internacional y shows privados de otros artistas reconocidos. Se estima que un solo evento así costaba más de $200,000. Viajaba en jet ejecutivo privado, un lujo que le consumía cerca de $1 millón al año, solo en hangar, combustible y tripulación. Para Joan, el tiempo era su activo más caro, y esperar en aeropuertos comerciales no formaba parte del guión de un emperador. Dentro de sus casas, la comodidad era total, sábanas de seda con hilos de oro, sistemas de sonido integrados en todos los espacios y una cocina comandada por chefs privados capaces de preparar desde platillos típicos mexicanos hasta delicadezas de la gastronomía francesa. Un detalle que pocos conocen es su obsesión por la seguridad. Debido a su fama y fortuna en México, Joan gastaba una pequeña fortuna anual en un equipo de seguridad privada formado por exmilitares. Sus autos eran todos blindados con el nivel más alto de protección disponible en el mercado, lo que sumaba cerca de $100,000 al precio de cada vehículo de su flota. Vivir como Joan Sebastian era habitar un mundo donde la palabra no existía. Si quería un árbol específico de otra región del país, lo transportaban y lo plantaban en su jardín en 24 horas. Si quería un tipo de mármol que solo existía en Italia, ese mármol cruzaba el océano para su remodelación. Ese estilo de vida, financiado por un flujo constante de millones, creó una burbuja de perfección técnica y estética. Pero esa estructura física tan sólida escondía una fragilidad. ¿Quién cuidaría de todo eso cuando el dueño del rancho ya no estuviera? ¿Cómo se mantiene vivo un imperio de propiedades que respira y gasta como un organismo gigantesco? Mientras esas mansiones brillaban bajo el sol mexicano,
los símbolos de estatus de Joan seguían creciendo, yendo mucho más allá de las paredes de sus casas. Comenzó a coleccionar algo aún más volátil y caro, máquinas de velocidad y objetos que eran auténticas joyas de ingeniería. Y es exactamente sobre esos juguetes de lujo y los símbolos de estatus que exhibía ante el mundo de lo que vamos a hablar ahora. Si las mansiones de Joan Sebastián eran su refugio sagrado, sus autos y objetos de uso personal eran su rostro ante el mundo. ¿Y qué rostro tan imponente era? Para Joan, un automóvil no era solo un medio de transporte, era una extensión de su personalidad y un termómetro de su éxito. Se movía entre el asfalto de las metrópolis y el polvo de los ranchos con la misma exigencia. El vehículo tenía que ser lo mejor que la ingeniería pudiera ofrecer. La flota de Joan Sebastián era una mezcla ecléctica de fuerza bruta y elegancia europea. Uno de los grandes protagonistas de su colección era la Mercedes-Benz Clase G, específicamente la versión G63 AMG. Este SUV, favorito entre multimillonarios y celebridades, combina capacidad todoterreno con un lujo interior sin precedentes. En aquella época, un modelo así costaba alrededor de $150,000 a $200,000. Pero para Joan, el precio de fábrica era solo el comienzo. Era conocido por exigir blindaje de nivel máximo, lo que elevaba el costo del vehículo a más de $300,000. Imagina un tanque de guerra forrado con el cuero más fino y tecnología de punta, deslizándose por las carreteras de Morelos. Pero cuando el tema era velocidad y estatus urbano, no renunciaba a los clásicos modernos. En su garaje brillaban modelos de Porsche, como el 911 Carrera, un auto que simboliza la precisión alemana. Valorado en unos $110,000 en aquel tiempo, era el automóvil que Joan usaba cuando quería sentir la libertad que el dinero proporciona. Además, existen registros de que también poseía ejemplares de Cadillac Escalade, el símbolo máximo del lujo estadounidense, equipados con pantallas de plasma, minibar y asientos que parecían butacas de primera clase de un avión. Cada una de esas unidades, después de las personalizaciones de seguridad y confort, no bajaba de $120,000. Sin embargo, para un hombre que se presentaba montado en caballos, los vehículos de 4 ruedas debían compartir el protagonismo con lo más caro del mundo ecuestre. Los caballos de Joan Sebastián eran, por sí solos, símbolos de estatus que superaban el valor de muchos autos deportivos. Poseía ejemplares de pura raza española y caballos cuarto de milla con linajes de campeones. Un solo semental de su ganadería estaba valuado en más de $200,000. Multiplica eso por decenas de animales de élite y tendrás una flota viva que valía millones. El lujo de Joan Sebastián también estaba en los detalles que llevaba en el cuerpo. Era un apasionado de las joyas pesadas y personalizadas. Sus hebillas de cinturón, una marca registrada del estilo regional mexicano, no eran simples accesorios de latón. Muchas estaban hechas de oro macizo de 18 quilates, incrustadas con diamantes y rubíes, formando sus iniciales o diseños de herraduras. Una sola hebilla de esas podía costar entre $20,000 y $50,000. Y no podemos olvidar los relojes. Joan tenía una colección que incluía piezas de Rolex y Cartier, que era común verlo usando modelos como el Rolex Day-Date en oro amarillo, conocido en el mercado como el reloj de los presidentes, cuyo valor oscila entre $35,000 y $50,000. Para él, el reloj no servía solo para marcar las horas de sus compromisos millonarios, sino para marcar su posición en cualquier sala a la que entrara. Incluso sus sombreros, el icónico tejano, se hacían a medida con los materiales más caros, como pelo de castor de alta densidad, y muchas veces incluían detalles en plata y oro en las bandas. Cada sombrero podía costar más de $5,000. Si sumamos la vestimenta completa de un show, el traje de charro bordado a mano con hilos de plata, las botas de piel de cocodrilo o avestruz y las joyas, Joan Sebastián subía al escenario llevando sobre el cuerpo el valor de una propiedad de clase media alta. Todo ese arsenal de símbolos de estatus cumplía un propósito: mantener la aura de indestructibilidad.
Para el público, era el héroe que venció a la vida. Para los rivales, el gigante al que nadie podía alcanzar. Pero los autos blindados y los relojes de oro protegen al hombre, no a su legado. A medida que pasaban los años y la salud de Joan comenzaba a cobrar el precio de una vida de excesos y trabajo duro, la pregunta sobre qué ocurriría con todos esos juguetes caros empezó a resonar por los pasillos de sus mansiones. ¿Qué queda de una colección de autos de lujo cuando el dueño ya no puede conducir? Eso es lo que vamos a analizar ahora, al observar el destino melancólico de esta inmensa riqueza. La gran paradoja de la fortuna de Johann Sebastian es que fue construida con la precisión de un reloj suizo, pero su sucesión se convirtió en una tormenta de incertidumbres. Cuando el poeta del pueblo exhaló su último aliento, en 2015, tras una batalla heroica y agotadora contra el cáncer, dejó atrás más que un legado musical. Dejó un rompecabezas financiero de proporciones épicas que hasta hoy sigue desafiando a abogados y herederos. La muerte de un gigante como Johann revela una verdad cruda. Sin un testamento blindado y una gestión profesionalizada, el lujo es volátil. La fortuna, que en su apogeo fue estimada entre 40 y 60 millones de dólares, terminó fragmentada en un proceso de sucesión que se arrastró durante casi una década. ¿El problema central? La naturaleza del patrimonio. Gran parte de la riqueza de Johann no estaba en dinero líquido en el banco, sino en activos fijos, ranchos gigantescos, cientos de cabezas de ganado de élite, caballos de raza pura y derechos de autor complejos. El destino inmediato de muchas propiedades fue el estancamiento. Mantener el nivel de vida que Johann llevaba exigía una liquidez financiera absurda. Sin los cachés de $500,000 por show entrando todos los meses, el costo de mantenimiento de los ranchos, esos $150,000 mensuales que mencioné antes, se convirtió en una carga insoportable para los herederos. El resultado fue melancólico. Fotos de drones y visitas de periodistas, años después, mostraron mansiones antes vibrantes con paredes descascaradas, piscinas vacías y establos que perdieron el brillo de otros tiempos. Cruz de la Sierra, que era el símbolo de su poder, se convirtió en el epicentro de disputas y dificultades logísticas. La herencia se repartió entre sus 9 hijos y su última esposa, pero la matemática del reparto nunca es simple cuando hay sentimientos y egos de por medio. Mientras algunos bienes fueron vendidos para pagar deudas e impuestos sucesorios, otros quedaron bloqueados por la justicia. Se estima que millones de dólares se drenaron solo en costos procesales y honorarios legales a lo largo de los años. El ganado de élite y los caballos, que necesitaban cuidados diarios y carísimos, fueron en gran parte vendidos o subastados, dispersando la línea genética que Johann tardó décadas en construir. ¿Y qué hay de los derechos de autor? Esa quizás sea la única parte de la fortuna que sigue respirando de forma saludable. Las canciones de Johann Sebastian continúan generando millones en plataformas de streaming y ejecuciones en radio, pero ahora ese dinero se reparte entre varias partes, perdiendo la fuerza centralizadora que le permitía a Johann comprar un rancho por impulso. El destino de la riqueza de Johann Sebastian sirve como un recordatorio sombrío. El dinero compra comodidad, pero no garantiza la paz eterna del legado. Aquel niño que salió de Juliantla para conquistar el mundo vio cómo su imperio físico se deshacía en inventarios, mientras su imperio inmaterial, su música, es lo que realmente permanece intacto. La flota de autos envejeció. Las hebillas de oro fueron guardadas en cajas fuertes o vendidas, y el silencio se apoderó de las arenas donde él reinaba. La riqueza, en su forma física, demostró ser tan mortal como el hombre que la acumuló. La vida de Johann Sebastian nos muestra que el brillo del oro muchas veces proyecta sombras largas. Conquistó el mundo, acumuló posesiones que la mayoría de nosotros ni siquiera puede imaginar y vivió con una intensidad poco común. Pero al mirar las mansiones hoy en silencio y las disputas en los tribunales, nos vemos obligados a preguntarnos, ¿hasta qué punto la búsqueda del lujo compensa el peso que deja detrás? La riqueza de Johann fue un instrumento de poder, pero también una carga para quienes se quedaron.
¿Tú qué opinas? ¿El éxito financiero es el objetivo final o solo una parte de la historia? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Comparte este video con quien disfrute una buena historia y no olvides suscribirte para no perderte nuestros próximos viajes al mundo de la fama. Ahora, haz clic en el video que está apareciendo en pantalla para seguir descubriendo las verdades detrás de los grandes ídolos.